Esta mañana al despertar sentí tu aliento en mi interior, como un regalo vino a mí oír tu voz. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Estaba Jesús hablando cuando una mujer de entre la multitud alzó la voz y dijo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús replicó: Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, queridos hermanos, encontrarnos de nuevo aquí a través de este medio, en este espacio donde nos encontramos como hermanos, como amigos, en torno a la palabra de Dios, para reflexionar en ella, meditar un poco, aprender y así fortalecer nuestra fe y sobre todo animar y motivar nuestra vida cristiana. Vamos entonces a la luz de esta palabra y con la luz del Espíritu Santo a tratar de descubrir qué es lo que hoy Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Y adentrándonos en esta reflexión en este día sábado, nos encontramos con un texto muy corto y que quizás si simplemente lo leemos a la ligera y no tratamos de profundizar, le podríamos dar una falsa o una mala interpretación, sobre todo por la expresión, por las palabras que lanza hoy Jesús. Pues alguien se alegra, se sorprende y se maravilla con todo lo que dice Jesús, con toda la obra que Él realiza en medio del pueblo. Y no hace otra cosa más que alabar a aquella persona, a aquella mujer que le ha dado la vida. Y nosotros bien sabemos que esto hace referencia a la Virgen María, quien también es nuestra madre. Pero al escuchar esta expresión, estas palabras de Jesús, nos parece un poco extraño, quizás podríamos decir que un poco grotesco, despectivo, pues pareciera a simple oída que estaría despreciando, rechazando o hasta negando a su propia madre, al decir más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pero si profundizamos un poco, antes estas dos expresiones, tanto la de la mujer como esta bienaventuranza que proclama Jesús, enaltece más la vida y la presencia de la Virgen María en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque nuestra Madre del Cielo no solamente se dedicó a dar a luz a aquel que nos trajo la salvación, sino que desde aquel mismo momento, como lo escuchamos en el Evangelio de ayer donde se proclama ese anuncio del nacimiento de Jesús, es desde ese mismo momento donde ella se hace la bienaventurada. ¿Por qué? Porque se acoge a la voz y a la palabra de Dios. Y sobre todo, la hace vida, la pone por obra. Tanto es así que se hable completamente disponible al plan y al proyecto de Dios, que sin reparo alguno acoge la voluntad de Dios y nos trae al mundo al Salvador. Por eso, al escuchar esta expresión de aquella mujer que aparece incógnita en el anonimato, pues no sabemos quién es, el Evangelio no nos especifica quién es. Y al escuchar estas palabras de Jesús, se enaltece más la presencia maternal de la Virgen María en toda la historia de la Iglesia y sobre todo en la historia de nuestra propia salvación. Pero ¿y esto qué tiene para decirnos a nosotros hoy, 21 siglos después? Trae una gran invitación. ¿Por qué?
porque nos está recalcando, nos está insistiendo, como lo veíamos en días anteriores, que a Jesús nosotros no lo tenemos por derecho propio, no lo tenemos por mérito propio, ni pertenecemos a Él simplemente por nuestros propios méritos. No, a Jesús, a ese Dios que ha venido a salvarnos, nos adherimos por la fe y sobre todo nos adherimos más plenamente cuando somos capaces de escuchar, como nos lo dice Jesús hoy, cuando somos capaces de escuchar esa voz, esa palabra de Dios y ponerla por obra. Así que lo que hace hoy este Evangelio con las palabras de Jesús es motivarnos y animarnos a estar siempre atentos a la escucha de la palabra de Dios, a estar atentos a su voluntad, a su querer y a su obra en nuestra propia vida. Y así no perteneceremos solo a su familia, a la gran familia de Dios, no solo por la fe, no solo por un bautismo, sino que nos adheriremos más plenamente a Él por hacer su voluntad. Así que hoy pidámosle a partir de este Evangelio la gracia a Dios de que abra nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón para estar atentos a su voz y así poder descubrir su obra, su presencia y su voluntad en nuestra vida. Y aquello que el mismo Dios realiza en nuestra propia historia, podamos también compartirlo con alegría con aquel que camina a nuestro lado. Y así también nosotros nos haremos acreedores a esa bienaventuranza de ser dichosos por escuchar la voz de Dios y cumplir su voluntad. Feliz y bendecido día para todos.